que me contestan, ¿están todos acá? Bueno, voy a... Que sí. vamos a pensar que sí. El otro día tuve que rendir el concurso para esta materia y ya estaba acostumbrada a hablarle sola a alguien así, porque fue tanto el practicar ya estar hablando en estas condiciones que uno no sabe realmente quién está, quién no, que bueno. Ok, ¿ven el power? Sí, sí. Perfecto. Recuerden que yo una vez que estoy compartiendo no puedo leer el chat, así que si alguno de sus compañeros escribe en el chat, el que tenga la posibilidad de activar el micrófono y hablarme para decir que pare o lo que sea, me avisa, ¿sí? El derecho del trabajo, derecho laboral, como les decía, es un derecho que es muy presente en la vida nuestra porque todos, salvo por una excepcionalidad, o nos encontramos en la condición de estar trabajando o hay alguien en nuestra familia, hay alguien cercano que está trabajando. Entonces es un derecho que tiene cotidianeidad, no es como, por ejemplo, un contrato que si no hago, un contrato de mandato, es raro que lo haga, o no es común, no es raro realmente, pero no es común hacerlo, o qué sé yo, determinadas situaciones de empresa que ustedes digan, no, yo la verdad que no estoy por crear este tipo de empresa. El derecho laboral es un derecho que está todo el tiempo presente en nuestra vida. Entonces, es de gran importancia que ustedes realmente comprendan los conceptos. Como veníamos diciendo antes de empezar a grabar la clase, cuando estábamos hablando hace un ratito, cuando yo les decía de que existen determinados derechos que relacionan o vinculan a las personas, es decir, que en algún punto son derechos creditorios, denominados así. En el derecho del trabajo se da esta situación de que exista siempre un acreedor y un deudor. ¿Quién le parece que va a ser en esta relación el acreedor y quién el deudor? ¿Alguien quiere contestar o sí o no más? El acreedor debería ser tu jefe, digamos, el que te contrata. Claro, en la relación de trabajo el acreedor siempre es la patronal, ¿sí? O el jefe, como vos dijiste, y el acreedor siempre, y el deudor siempre es la patronal y el acreedor es siempre el trabajador, ¿sí? En el derecho del trabajo es el tipo de relación que se da. Ahora bien, ¿qué es el trabajo? Bueno, la definición de trabajo, ustedes van a encontrar un montón, cualquiera que ustedes encuentren va a estar bien. El trabajo es visto desde varios puntos de vista, no solamente desde el punto de vista jurídico, es visto desde el punto de vista sanitario, es visto desde el punto de vista de la seguridad, es desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista psicológico. O sea, ¿qué es el trabajo? Es una gran pregunta, porque hasta podemos plantearnos a qué llamamos trabajo realmente, porque decimos, es solamente el empleo de la fuerza, es solamente el empleo de la fuerza, pero también implica recibir una remuneración. El trabajo es solamente el trabajo físico, el que implica el empleo de la fuerza, entonces dejamos afuera el trabajo intelectual. Para el mundo jurídico o desde el punto de vista jurídico, el trabajo es toda actividad lícita que se presta a favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Y ojo acá, que estamos hablando, entonces, tengan en cuenta por esta definición, por favor, que estamos hablando específicamente del trabajo en el sentido jurídico, es decir, el trabajo en el sentido que le da el derecho laboral. ¿Por qué? Porque habla de actividad lícita, que eso sí estaríamos de acuerdo que podría ser en cualquier disciplina, pero habla de que se presta a favor, es decir, el trabajador presta esta actividad lícita a favor de quien tiene la facultad de dirigirla. Ustedes ya saben que jurídicamente facultad implica un poder. Entonces, es una actividad lícita que realiza una persona que se va a llamar trabajador, que va a prestar esa actividad a favor de quien tiene la facultad, es decir, el poder de dirigirla y la obligación de pagar una remuneración. Entonces tenemos dos situaciones, la actividad lícita por un lado,
que es a cargo del trabajador, y la remuneración por el otro, que es a cargo del empleador. Me van a disculpar un segundo, pero me están tocando el timbre. Espérenme un ratito. Bueno, ya que salí de la pantalla, les pregunto, ¿van bien? ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien así? Bueno, nadie me contesta, así que asumo que vamos perfecto. Muy bien. ¿Qué debemos saber nosotros? Vamos a contestar en esta clase qué es el derecho laboral, quién son o quiénes son los sujetos del derecho laboral y cuáles son los principios del derecho laboral. En cuanto a qué es el derecho laboral, es el derecho que va a vincular, que va a regir, que va a regular la relación que existe entre trabajador y empleador. ¿Quiénes van a ser entonces los sujetos del derecho laboral? Básicamente el trabajador y el empleador. Ahora bien, acá hay que tener en cuenta una cosa. Da el derecho laboral esta característica de que nosotros tenemos tanto un derecho individual del trabajo como un derecho colectivo del trabajo. ¿Por qué? Porque el derecho individual del trabajo es el derecho que tiene cada trabajador individualmente. En cambio, el derecho colectivo del trabajo es el derecho que tienen los trabajadores, pero reunidos o asociados, ya sea a un gremio o a un sindicato. Ustedes, si alguno tiene a mano la Constitución Nacional, o la puede mirar en internet. Sí, sí. Bueno, alguien entonces, el que me dijo sí, sí, ¿quién sería? Amablemente, ¿puede leer el artículo 14 bis? Sí, ahí ya lo leo, profesor. Dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. ¿Sigo? Bueno, fíjense, si esa es la primera parte, ese es el derecho individual del trabajo, ese es el derecho que tiene cualquier trabajador como persona que trabaja. La segunda parte, para que no leas todo ahora, lo podemos leer más adelante, tiene que ver con el derecho colectivo del trabajo. El 14 bis tiene 3 partes, que es el derecho de las asociaciones de trabajadores. Y la tercera parte tiene que ver con el derecho de la seguridad social, que ahora más adelante vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver que en el derecho del trabajo hay... muchas gracias por haber leído. Que en el derecho de trabajo hay determinadas cuestiones que van a ser relevantes, como por ejemplo también la remuneración, qué rubros integran una remuneración, qué significa la remuneración,
Por eso hay rubros laborales y cómo se extingue cómo se extingue la relación de trabajo, donde entra ahí el despido, las causas del despido, si el despido es directo, indirecto, etc. Bueno, vamos a recorrer este camino de entender a ver qué es cada cosa. Decíamos, el derecho del trabajo es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones tanto pacíficas como conflictivas que surgen del hecho social del trabajo dependiente, ojo acá, que es lo que les marcaba hoy, no habla el derecho laboral de quien trabaja de manera autónoma. Esto es solamente para el trabajo dependiente. Y las emanadas de las asociaciones profesionales como sindicatos y cámaras empresariales, entre sí y con el Estado. ¿Qué les estaba diciendo? Que después me fui al artículo 14 bis y ahí me dispersé. Que en el derecho del trabajo sea una situación particular en cuanto a los sujetos del derecho laboral. ¿Por qué? Porque si bien el derecho laboral regula relaciones entre trabajadores y patronal, los trabajadores pueden estar asociados, entonces van a haber sindicatos o gremios. Pero la patronal también puede estar asociada y se llaman cámaras empresariales. Entonces, a veces los sujetos no son el trabajador y el patrón, sino que son los gremios y las cámaras empresariales. Ahora bien, la relación particular que se da, que si bien el derecho laboral es un derecho privado, dentro de la ramificación del derecho, pertenece a la rama del derecho privado, tiene la particularidad o la característica de que como trabajador y empleador no se encuentran en un pie de igualdad, en razón de que es el empleador quien tiene el poder, la facultad de dirigir la forma en que se va a llevar a cabo ese empleo, dirigir los horarios en que necesita que se trabaje, tiene información que el trabajador no tiene, como por ejemplo, si va a poder pagar el sueldo, no lo va a poder pagar, si su empresa va a seguir trabajando, no va a seguir trabajando, si de repente se van a mudar a otra provincia y acá se cierra la sucursal. En el derecho del trabajo hay una cierta desigualdad en la relación, en el vínculo es entre trabajador y patronal. Entonces, el Estado actúa como un tercero moderador de esta relación imponiendo determinadas restricciones. Una que es muy conocida ahora porque hay muchas quejas de parte de un lado y muchas no quejas de parte del otro. Por ejemplo, la restricción que puso el presidente a través de los decretos que dictó, de los DNU que dictó por la cuestión sanitaria, de la prohibición de despidos sin causa. No es que está prohibido el despido sin causa está prohibido por la situación esta de pandemia. Entonces el Estado siempre entra como un tercero regulador de esa relación para equilibrar la desigualdad que existe naturalmente entre quién es empleado y quién es empleador. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, autónomo, ¿qué sería? Autónomo es la persona, como su nombre lo está indicando, que trabaja para sí mismo. Por ejemplo, yo como abogada soy autónoma, porque yo no tengo un jefe. Me regulo mi propio trabajo, la forma de trabajar, si bien todos tenemos regulaciones, porque claro que estamos enmarcados dentro de lo que es la reglamentación de lo que es cada profesión, ¿no es cierto? Pero yo soy mi propia jefa, yo soy mi propia dueña. ¿Sí? Sí, ¿se entiende? ¿Se entiende? Un profesional, digamos, que ya no, digamos, ya, no ejerce físicamente, digamos, el trabajo y trabaja como asesor, podría ser también Claro, un- exactamente, exactamente. Exacto, así es. En general los profesionales son autónomos, salvo que estés trabajando dentro de una empresa como empleado de la empresa. Si no, sucede eso, sí, eso es Sí, autónomo. Bueno, gracias.
De nada. La ley básica en nuestro país es la 2744. Yo acá agregaría que lo básico es el 14 bis ese que estuvimos leyendo. Ese es el básico, ese es el madre, la norma madre. Luego viene la 2744, que es la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Esta ley de contrato de trabajo tiene sus excepciones. Hay algunos trabajos que no están regulados por esta ley, que están exceptuados, por ejemplo, el agrario, el peón agrario tiene otra regulación, otro estatuto. Los docentes tienen sus propios estatutos. Las empleadas y empleados de casas particulares tienen su propia regulación, ¿sí? Pero esta es la ley madre. Primero 14 bis, después. Primero siempre la Constitución. Es el derecho de la seguridad social. ¿Se acuerdan que les decía que el artículo 14 bis tiene 3 partes? La primera parte es el derecho individual del trabajo, la segunda parte el derecho colectivo y la tercera parte el derecho de la seguridad social. Es el conjunto de normas que regulan la protección de las denominadas contingencias sociales. Contingencias, es decir, cuestiones que se van a dar o que se pueden dar, como por ejemplo la salud, la vejez, la desocupación. Se trata de casos de necesidad que puede ser tanto biológica como económica, ¿sí? Ampara al trabajador tanto dependiente, autónomo como desempleado. Fíjense que la seguridad social incorpora al trabajador autónomo y también al desempleado. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta cuestiones como, por ejemplo, la vejez. Entonces, yo soy un autónomo, me puedo jubilar como autónomo y empezar a cobrar una jubilación a partir de que dejo de trabajar. Y si soy desempleado, puedo cobrar un seguro de desempleo. La seguridad social está para amparar estas contingencias que hacen que el trabajador se encuentre en una situación un tanto disminuida en relación a cuando puede estar activo en su trabajo. O bien, también contingencias que no lo ponen al trabajador en una situación de necesidad, sino que la situación del trabajador cambia, como por ejemplo cuando se casa, que ya hay un matrimonio, cuando tiene hijos, que ya hay que alimentar a sus chicos. Entonces, también tiene en cuenta esta situación de crecimiento familiar y ahí ustedes seguramente conocerán lo que es para quienes trabajan, están activos, lo que es el salario familiar, que se cobra por hijo, se cobra la escolaridad, lo habrán escuchado a sus padres o algún familiar seguramente hablar de esto, y también el derecho de la salud. Por ejemplo, si yo necesito hacer un estudio, entonces yo tengo mi obra social o tengo mi mutual que me ayuda a poder pagar eso, entonces yo no pago de mi bolsillo directamente lo que sale, sino que es la obra social, la Cabona, es un sistema solidario, el de las obras sociales, que tiene en cuenta las necesidades que puede tener un trabajador o su familia en cuanto a esta situación. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir entonces. Cualquier cosa me para. Profe, yo tengo Sí. una pregunta. Como trabajador, o sea, goza de esos derechos, de derecho social, ¿no? Sí. Pero, y por ejemplo, un contratista es diferente, o cómo sería ese caso. No, fíjate que también entran los autónomos, los contratistas serían autónomos en ese caso. Ah, Por ejemplo, vale. cuando vos pagás monotributo, vos cuando empezás a trabajar tenés básicamente, no me voy a meter en la parte contable porque la desconozco, básicamente tenés 2 elecciones que hacer. Podés ser un trabajador que va a pagar sus tributos por trabajar autónomamente como monotributo. ¿Qué significa monotributo? Es un solo tributo, por eso es mono. Significa que no importa cuántas ventas hagas, sino que lo que importa es que si vos llegás a determinado límite de ventas, vos tenés un porcentaje que aportar a la FIP, a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Eso es lo que importa básicamente. Claro, yo lo que decía era que, tipo, también tienen que, ¿cómo se dice?
o sea, ellos pagan por separado, ¿no? Su obra social Claro, o sea, sus gastos médicos, todo, o sea, toda esa claro. parte, gastan por separado, pero a diferencia de uno que trabaja, que es dependiente, en este caso ellos no, o sea, ya eso ya lo descuentan de su sueldo, ¿no? Algo así sería, Claro, exactamente. esa sería la diferencia. El autónomo sí, 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 sí. Voy a repetir nomás para ver si te entendí bien, porque tengo el audio es malo, no recepciono bien. Entonces repito para ver si es eso lo que dijiste. Y vos corregime. El autónomo paga su monotributo o también paga algo que se llama, es que lo que le quería decir, que la otra opción es cuando paga como inscripto, responsable inscripto o responsable no inscripto. Son diferentes categorías para ingresar al pago de AFIP. Pero cuando paga monotributo, que es la más común, digamos, en el monotributo uno paga tanto lo que es el aporte jubilatorio como el aporte a una obra social, como el aporte que va directamente a FIP. Son tres cosas que se pagan con el monotributo. Cuando uno está pagando el monotributo, ya está pagando un aporte a una obra social que vos como autónomo podés elegir esa obra social a la que vos quieras. El trabajador, cuando cobra su sueldo, la patronal tiene la obligación de retenerle para la obra social, de retenerle para el sindicato, de retenerle para la seguridad social. En realidad, para la seguridad social aporta al empleador. Al trabajador se le retiene lo que es obra social y de lo que es jubilación. Entonces, el empleado lo que hace es elegir qué obra social quiere, pero el que paga ese aporte mensual es la retención que hace el empleador del salario del trabajador. ¿Está? Sí, profe, sí, entendí ahí. Buenísimo. Bueno, decíamos, en el contrato de trabajo o el contrato de trabajo tiene como principal objetivo la actividad productiva y creadora del hombre. Puede haber una persona física que se obliga o puede haber una persona física o jurídica que se obliga. Eso depende, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser una empresa que contrata determinados trabajadores. ¿A qué se obliga? A realizar actos, a ejecutar obras, a prestar servicios, y la otra persona, que puede ser física o jurídica, a pagar una remuneración. Es volver un poquito a la primer filmina, donde había una actividad lícita por un lado, que la realiza siempre una persona física, y una remuneración por el otro, que la paga o otra persona física o una persona jurídica. ¿Alguien iba a preguntar algo o me pareció? No, yo reingresé, profe, me llamaron justo. Ah, bueno, bueno. Entonces, lo que caracteriza al derecho laboral, decíamos, es que existe una relación de dependencia, es decir, una relación de subordinación por tiempo determinado o indeterminado. La relación de trabajo es la prestación efectiva de las tareas, la que pueden consistir en ejecución de obras, actos o servicios. Es decir, puede haber situaciones en las que hay un contrato de trabajo específico, por ejemplo, un contrato de obra, o hay situaciones en las que no hay un contrato de trabajo en sí mismo, sino que lo que hay es una relación de trabajo. Ustedes ingresan a trabajar en McDonald's y lo que va a haber es una relación de trabajo, ¿sí? Ahora, ustedes pueden entrar a trabajar a metalúrgica X y por ahí les pueden hacer contratos de trabajo de obra, ¿sí? Cuando una persona física se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de la otra, y bajo la dependencia de esta durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración, entonces estamos hablando de que puede haber o un contrato de trabajo o una relación de trabajo. Lo importante que es que de un lado está la persona física con una actividad lícita que puede consistir en realizar actos, en ejecutar obras o en prestar servicios. Y que está dependiente, esto no se olviden porque siempre se preguntan los exámenes, dependiente de la otra persona, ¿sí? Por un periodo que puede ser determinado o indeterminado, y existe la otra parte, la otra patita importantísima, que es el pago de la remuneración, ¿sí? Hay trabajos que son por tiempo indeterminado y hay trabajos que son a término. Por ejemplo, los trabajos de temporada, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, me voy a la costa a trabajar por 3 meses, que es el momento, o me voy al sur a trabajar porque hay una obra específica que van a hacer, entonces me contratan para esa obra.
¿sí? Hay diferentes situaciones de trabajo que son por tiempo determinado. ¿Cuáles son los principios del derecho del trabajo? El más importante, el más grande que abarca a todos en realidad, es el principio protectorio. ¿Por qué? Porque como decíamos hoy, esta relación de desigualdad que existe entre trabajadores y empleadores hace que la ley haya previsto determinadas regulaciones que son a favor de los trabajadores, que los proteja y los equilibre en esta situación de desigualdad. Los principios protectorios más importantes son indubio pro operario, la norma más favorable y la condición más beneficiosa. Esto significa que, en caso de duda, en una relación laboral, siempre se va a estar, en caso de duda, a favor del trabajador, indubio pro operario, en caso de duda, a favor del trabajador. Siempre se le va a dar la norma más favorable. Si a la hora de un conflicto el juez tiene que decidir si aplica o no, por ejemplo, una sanción de doble indemnización, si está en duda, siempre va a ir a favor de la norma que le sea más beneficiosa al trabajador. En este caso sería la doble indemnización. Y lo mismo con la condición más beneficiosa. Esto se refiere a condiciones de trabajo, condiciones laborales. Sobre esto, chicos, hay ahora un gran cambio desde el punto de vista de la psicología laboral, donde, ¿qué aportan los psicólogos laborales? Que las condiciones más beneficiosas para los trabajadores no solamente tienen que ver con condiciones físicas, como por ejemplo, que eso, no sé si lo escucharon hablar, ergonomía. ¿Escucharon hablar alguna vez de lo que es ergonomía? Sí, 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 se llegó a... Sí, sí. A ver, en la otra materia, ¿no? En seguridad, quizás. En seguridad, exactamente. Bueno, no solamente importa tener buena luz, que haya buena ventilación, que ustedes cuenten con los, ay, no me sale la palabra ahora. Con las medidas de seguridad, quiero decir, pero no son medidas, sino con la indumentaria para poder trabajar seguros, sino que también la condición más beneficiosa tiene que ver con situaciones que tienen que ver con el medio ambiente laboral, que el medio ambiente laboral también sea sano. Todos estos principios se incluyen dentro de lo que es el principio protectorio. Luego tenemos el principio de irrenunciabilidad de los derechos. Es muy común hacer que los trabajadores pretender que los trabajadores renuncien a sus derechos. Suele pasar que bajo la amenaza de vas a perder el trabajo, el trabajador termina aceptando condiciones que realmente no le son muy beneficiosas. Entonces, ¿qué dice la ley de contrato de trabajo? Que será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción. Es decir, si se pactan entre las partes alguna cláusula que implique que el trabajador tenga que renunciar a algún derecho, esa cláusula se la va a tener por nula, como si fuera que no se celebró. Es por eso que cuando se hacen acuerdos con los trabajadores, es necesario, o es para tener la garantía de que el acuerdo ese luego no sea declarado nulo en sede judicial, si van a hacer un acuerdo privado, que ese acuerdo privado sea en presencia de un escribano, es decir, que el escribano dé fe de las firmas, no que el escribano se presente para hacer el acuerdo, sino que el escribano certifique las firmas de quienes van a firmar ese acuerdo y que el trabajador esté con su abogado presente. Por ejemplo, si ustedes quieren despedir a un trabajador y quieren hacer un acuerdo privado para el despido, pagándole lo que le corresponde, su indemnización y todos los rubros laborales que corresponden, no es suficiente solamente pagar lo que corresponde. Siempre es mejor que el trabajador esté con su abogado y que el abogado también firme ese acuerdo, porque garantiza que ese trabajador ha recibido el asesoramiento legal necesario para poder firmar lo que firmó.
si no quieren ir a un escribano, que esté presente el abogado del trabajador y demás, el lugar más adecuado para poder hacer un acuerdo de rescisión de contrato o un acuerdo de pago es el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo, como les decía, el Estado es un regulador siempre de la relación y hay personas que trabajan en el ministerio. Dentro de esas personas también hay abogados que revisan los acuerdos y asesoran a los trabajadores en cuanto del acuerdo les es favorable o les es desfavorable, ¿sí? Otro de los principios es el de la continuidad de la relación laboral. En caso de duda siempre se está por la continuidad de la relación. El de primacía de la realidad, este es un principio importantísimo porque en general en la parte civil y comercial se dice que lo que existe es solamente lo que está en el expediente, es decir, lo que las partes acercaron al expediente y nada más. El juez laboral tiene una cierta atribución o facultad de averiguar verdaderamente qué pasó en esa relación. Inclusive desde que se instauró el nuevo Código Procesal en el Chaco, en la Nación es parecido, los jueces citan audiencia de conciliación de partes, una audiencia donde es totalmente, no es secreta la audiencia, sino que es... se firma un consentimiento donde uno tiene que manifestar que lo que se habla en la audiencia queda en la audiencia, cosa de que las partes después no se puedan estar tirando una a la otra, pero vos me dijiste tal cosa, pero vos aceptaste tal cosa, y que se pueda hablar de confiabilidad. O confidencialidad, algo así. No, sí, es de confianza el acuerdo. ¿Saben qué? Estoy haciendo estoy haciendo encuestas porque yo estoy haciendo mi doctorado en la parte de Derecho de Trabajo y estoy con el consentimiento informado. Todo el día estoy, porque tengo que encuestar muchos trabajadores. Entonces todo el día tengo en la cabeza esto de me tenés que firmar el consentimiento informado y le explico de qué se trata el consentimiento. Es como que me quedó eso. Y en la audiencia no se firma un consentimiento informado. Lo que se firma es un acuerdo de confidencialidad. Ahí está. Gracias. Acuerdo de confidencialidad. Eso es, muchísimas gracias. Entonces el juez lo que hace en esas audiencias es, los que tienen cancha sobre todo, entiéndase que hay algunos que no tienen cancha, pero los que tienen cancha sobre todo, realmente sacan la posta de qué pasó en la relación entre el trabajador y el empresario, y eso es muy bueno porque el juez está conociendo de otra manera a las partes, digamos. Entonces, si bien siempre es ecuánime, puede captar y puede ver cosas que por ahí en el expediente duro no se pueden transmitir, ¿sí? Con papeles, documentación no se puede transmitir. Entonces, esa es la primacía de la realidad en el expediente laboral. También se utiliza este principio, por ejemplo, en el derecho de familia, ¿sí? En los procesos de familia. De equidad y justicia social y de gratuidad. El de gratuidad es importantísimo porque todos los trámites que realizan los trabajadores son gratuitos, ya sea presentaciones de pedidos de informe a los bancos, que normalmente uno tiene que pagar esos pedidos, el asesoramiento que tiene el Ministerio de Trabajo, no tienen que, ¿cómo se dice? Los trabajadores no tienen que pagar tasa de justicia, que son cuando se inicia un juicio común y corriente, uno paga una tasa de justicia, que es la tasa para acceder al servicio de justicia. Para los trabajadores es gratuita, ¿sí? Bueno, el trabajador es toda persona individual que puede, fíjense, presta sus servicios físicos y o intelectuales por una remuneración. El empleador es toda persona física o jurídica que utiliza los servicios de un trabajador en virtud de esta relación laboral o contrato de trabajo. Y es el que está obligado a pagar la remuneración al trabajador. El Estado, como veníamos diciendo, actúa como regulador de esta relación, que hemos visto hasta ejemplos de cómo actúa como regulador. Estos son los sujetos del derecho individual del trabajo, eso que encontramos en la primera partecita del artículo 14 bis.
No sabía si venía o no el derecho colectivo. Bueno, ¿cuáles son los derechos? El trabajador tiene derechos a salario, a vacaciones, a jornadas limitadas. Las jornadas varían según el tipo de trabajo. No es lo mismo una jornada de un enfermero que la jornada de un empleado de comercio, que la jornada de un vigilador. A la ocupación efectiva, a la igualdad de condiciones, a la formación profesional, ¿sí? Exigencias de cumplimiento de las obligaciones previsionales y sindicales. Eso significa que tienen derecho a exigirle a la patronal de que pague, que aporte. De hecho, si la patronal no hace los aportes previsionales y sindicales, puede tener una sanción de una doble indemnización a favor del trabajador. ¿Cuáles son los derechos del empleador? La facultad de organización, facultad de dirección y control, poder reglamentario, facultad de alterar las condiciones no esenciales del contrato y un poder disciplinario. En cuanto a las obligaciones, el trabajador tiene deber de diligencia y colaboración, deber de fidelidad, de obediencia, la custodia de los instrumentos de trabajo, la responsabilidad por los daños que ocasiona por sus hechos, el deber de no concurrencia. Esto significa el deber de no concurrencia es, si yo estoy trabajando, esto me pasó para una empresa que yo asesoro, yo en general siempre, todos mis clientes son trabajadores, solamente asesoro a 2 empresas. Y a una de esas empresas que trabajo, uno de los trabajadores estaba vendiendo, para darles un ejemplo, estaba vendiendo para la Coca y a la vez estaba vendiendo para la Pepsi. ¿Entiendes? O sea, no se puede hacer eso. ¿Sí? Por eso también hay un deber de fidelidad. Como para darles el ejemplo, para no darles los nombres de empresas locales y yo faltar a mi confidencialidad. El empleador está obligado al pago de una remuneración, deber de seguridad y protección, deber de ocupación, deber de diligencia, cumplir con las obligaciones sindicales y previsionales, y también tiene un deber de información, de ir informando al trabajador en qué condiciones realmente se encuentra. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo ok? Eso cuando vos empezás a trabajar, digamos, en blanco para una empresa o para alguien que te emplea, eh, yo no entiendo la forma de pago. ¿Ellos te abren una caja de ahorro o te pagan? Ahora lo vemos. Ya vemos seguidamente. Cuando veamos remuneración ya vemos. Me van a tener que perdonar nuevamente, hoy es así, porque estoy sola. Entonces, me esperan 2 segundos, no se vayan, que falta mucho. Sí, no se preocupe. Bueno, ahora vemos lo de la remuneración enseguidita, porque hay ciertas características que tiene la remuneración. Vamos entonces a los sujetos, pero del derecho colectivo del trabajo, ¿sí? De un lado tenemos a los sindicatos o gremios, que son 2 diferentes tipos de asociaciones nomás. En realidad lo que importa es que asocian o agrupan a trabajadores, cambian las condiciones nomás, por ahí, si a ustedes les interesa, podrían leer lo que es un estatuto de un gremio, lo que es un estatuto de un sindicato, pero básicamente son agrupaciones de carácter permanente, voluntarias e independientes, constituidas por pluralidad de personas físicas o jurídicas, cuyo fin es la defensa de los intereses de los trabajadores para siempre lograr mejores condiciones laborales y de vida. Y eso es importante porque no es solamente condiciones, mejorar el salario. Se lo asocia mucho a los sindicatos, a los gremios, con la mejora de los salarios, pero en realidad también tiene que ver con la mejora de las condiciones
laborales, por ejemplo, de que consigan ciertos elementos de trabajo, de que le provean a los trabajadores de determinados elementos de protección, ¿sí? Y por el otro lado están las cámaras empresariales, que son las entidades gremiales, pero del sector empleador, ¿sí? Estas cámaras se pueden agrupar en cámaras o federaciones, ¿sí? Por sector, por región, puede ser por rubro, por ejemplo, la Federación Argentina de Libreros o la Cámara Argentina de Farmacéuticas, ¿sí? Y el Estado siempre vuelve a estar presente, actúa como regulador de esta relación, sobre todo también cuando hay conflictos gremiales muy importantes, por ejemplo, hay un paro de camioneros y están realizando determinada exigencia, es el Estado el que actúa como regulador, en general se reúne en el Ministerio de Trabajo para poder acercar a las partes y que éstas lleguen a un acuerdo. El Estado actúa como regulador, como árbitro, como conciliador de la relación. Bueno, y acá viene la pregunta que me hacías sobre la remuneración. Como veníamos viendo, la remuneración es la contraprestación, es la otra parte de esta relación. Por un lado tenemos la actividad lícita, por el otro lado tenemos la remuneración, ¿sí? Que percibe el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo y constituye la obligación principal que tiene el empleador. Ahora bien, fíjense, son prestaciones de carácter, la remuneración tiene la característica o tiene las características de ser patrimonial y dineraria, es decir, va a constituir un patrimonio y tiene que ser en dinero, insustituible, intangible, igual y justa. Esto implica que por igual trabajo, igual remuneración. Eso es igual y justa, porque claramente no gana lo mismo un gerente que un maestranza, por una cuestión de responsabilidades, inclusive, ¿no es cierto? El gerente tiene una toma de responsabilidades que el maestranza no tiene. Tampoco se cobra lo mismo si uno tiene más antigüedad que otro. Entonces, igual y justa significa a quienes están en iguales condiciones, entonces la remuneración tiene que ser igual. Y eso va a implicar justicia. Insustituible, esto implica que yo no puedo sustituir la remuneración por otra cosa. Venía a trabajar, pero yo no tengo dinero para pagarte. Tengo ropa para darte. Tengo comida para darte. No. Hay, a ver si viene, porque yo me adelanto a todo. Ahí están las modalidades de pago. Bueno, ahí ahora hablamos de esto. Intangible significa que la remuneración del trabajador no se puede tocar, que implica que no se puede tocar. El empleador, que es el primero obligado a pagar esa remuneración, no puede decir yo voy a usar de la remuneración del trabajador para otra cosa porque necesito. No, está prohibido. Y tiene que ser patrimonial y dineraria y debe integrar lo que se denomina rubros remunerativos que cobra el trabajador. ¿Qué quiere decir rubros remunerativos? Quiere decir todos aquellos rubros que se van a tener en cuenta a la hora de el sueldo anual complementario, que es el famoso aguinaldo, lo habrán escuchado alguna vez, y a la hora, por ejemplo, el pago de la jubilación, del aporte jubilatorio. Hay prestaciones que son no remuneratorias. ¿Qué quiere decir no remuneratorias? Que no integran los rubros remuneratorios de un recibo de sueldo. Son las que percibe el trabajador ya no por la contraprestación en sí, sino que tienen que dar, que tienen por objeto darle un beneficio o reparar algún daño que tenga el trabajador. Es lo que uno conoce como rubros en negro, ¿sí? ¿Por qué en negro? Porque, como les decía, no va a integrar eso que se paga, ni la base que se tiene en cuenta para pagar el aguinaldo, ni la base que se tiene en cuenta para realizar los aportes jubilatorios. Estos rubros no remunerativos en realidad están prohibidos, lo que pasa que son muchas veces aceptados, pagados por el propio Estado, inclusive a sus trabajadores, el famoso incentivo docente. ¿Lo habrán escuchado alguna vez o no? Al incentivo docente.
¿Sí o no? No escucharon, el incentivo docente es justamente para reparar el daño de que es poco el sueldo. Entonces se le paga 1.500 pesos, 3.000 pesos a los docentes extra, pero fuera de lo que es el aguinaldo. Entonces, ¿ustedes saben lo que es el aguinaldo o no? Por lo que dijo, es un plus anual, digamos. Claro, es un sueldo anual complementario que se cobra en dos partes, es decir, es un sueldo anual que se cobra una vez al año que complementa todos los salarios. Entonces, si yo mensualmente cobro 20.000 pesos, ¿cuánto va a ser mi sueldo anual complementario? Tiene que ser lo mismo que te estoy hablando. Un sueldo más de 20.000. ¿Cómo se pagan esos 20.000? La mitad en junio y la mitad en diciembre. Entonces, yo en junio cobro 10.000 y en diciembre cobro 10.000. ¿Sí? Ahora bien, cuando hay aumentos remunerativos, el SAC también aumenta, porque si hubo un aumento de junio a diciembre, ya no voy a cobrar 10.000 en diciembre, seguramente cobraré un poquito más porque va a estar incorporado ese aumento que recibí. Los rubros no remunerativos no integran esto. Se cobra 1.500 y es 1.500 y es solo para eso y no se tiene en cuenta para nada más. Por eso se llaman rubros que en negro, ¿sí? Que no integran el salario real del trabajador. Por eso están prohibidos. Bueno, ¿qué es el salario? Sí, dale. Veo que que la FIP, no sé si era al patrimonio o al dinero, creo que era al patrimonio que uno tenía. No te entendí la pregunta, o no me terminaste de hacer la pregunta y yo me adelanté. No, no, sí, sí. Quería preguntarle eso sobre trabajar en negro. Digamos que uno está en una empresa, pero justo te llaman para un trabajo así rápido, digamos, que sea un amigo o algo así, una ayuda, pero es mucha plata, digamos, en juego. O sea, mientras sea todo legal, te quiero decir, pero es mucha plata y te pagan mucha plata. ¿No hay un límite para eso? No te estoy entendiendo, límite en qué sentido. Que, que no sea demasiado, que no sea demasiado dinero y no sea, porque no es como el trabajo en blanco que tenés todo registrado, ¿no? Sí, pero límite de la cantidad de plata, El monto, no, sí. no hay límite, porque en negro cada uno hace lo que cada uno considera que quiere hacer. El problema del negro es que, bueno, primero para el trabajador es un problema real, porque en definitiva hay muchos aportes que se le dejan de hacer. El aporte a la jubilación, el tema del SAC, el tema de la obra social, porque no tiene obra social si está en negro, no cobra salario familiar, o sea, realmente para el trabajador tenerlo en negro es un problemón. Eh, y para el empleador también es un problemón que no lo ve porque Hay multa. sí, no lo ve porque aparte hay una cultura acá que ya tenemos, que habría que estudiar por qué tenemos ese tipo de cultura, no solamente la multa, sino si el trabajador se cae camino al trabajo y se lastima, ¿quién paga eso? Y eso tiene que pagar la empresa, el quien lo contrata, porque está todo de Claro, cuando él va a claro, si vos estás en blanco, estás registrado, hay una RT, que eso ya lo habrán estudiado ustedes, está la aseguradora del riesgo de trabajo, entonces se hace cargo de ese trabajador, lo ayuda, colabora y demás. El empleador en este caso, si no, se tendría que hacer cargo de su bolsillo y no solamente tiene que pagar ese trabajador, sino que encima tiene que pagar también otro trabajador que haga el trabajo que hacía ese trabajador que no puede hacer porque está lastimado. Entonces, no es bueno tener trabajadores en negro realmente, ni sale más barato, a largo plazo no es una buena inversión. Tampoco es una buena inversión desde el punto de vista humano porque no tenés trabajadores fieles. El trabajador que está en negro no es un trabajador fiel. Es un trabajador que va al mejor postor, es un trabajador que va es un trabajador que va a lo que le viene mejor, al mejor postor. O sea,
no solamente lo económico se tiene en cuenta en la relación laboral, son varias cosas, y entonces siempre es mejor por un montón de cuestiones que esté registrado. También hay una cultura de trabajadores que no quieren estar registrados, eso también existe. Hay gente que cree o que le dijeron y ya mantiene esa creencia de que es mejor estar en negro porque si no pierde el salario familiar o pierde el salario universal. Cosa que es mentira, pero tiene tan afirmada esa creencia que tiene miedo de que sea así, entonces prefiere estar en negro. Y bueno, son culturas que ojalá generaciones de ustedes y generaciones inclusive futuras a la de ustedes puedan ir cambiando ese tipo de mentalidad. También es cierto que la Argentina tiene leyes laborales que son un poco, a veces se hacen un poco pesadas para determinadas empresas, sobre todo cuando recién empiezan las empresas. Entonces, es todo un equilibrio que debería, en realidad es un desequilibrio que debería equilibrarse. O sea, lo que pide el Estado, lo que los trabajadores necesitan y lo que, lo que las empresas o la patronal debería hacer y puede hacer. Hay que buscar ahí un equilibrio. Sí, eso había leído que para las pymes eran muy pesados, digamos, hacía toda la parte del registro, digamos. Claro, las cargas sociales son, se paga bastante de cargas sociales. Lo que pasa que hay quienes pueden ver cuál es el beneficio de eso y hay quienes no. Entonces, bueno, es una situación que más de eso no voy a hablar porque ya tendría que entrar en política y ya vamos a ver, Sí, sí, se entiende, bro. nos vamos a desviar y yo tampoco puedo expresar mucho. No, se entiende, profe, no. Pero, Bueno, de acuerdo con la ley de contrato de trabajo, el salario mínimo vital y móvil es la menor remuneración que puede recibir, que debe, perdón, que puede. Eso, ahí vieron, ahí me salió el inconsciente. Ahí dije lo que pienso sin querer queriendo. Es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. ¿Cuánto es el salario mínimo vital y móvil hoy en Argentina? A ver. ¿o, profe? ¿Cuál es el salario mínimo? ¿Cuál es el monto del salario mínimo vital y móvil en Argentina? 49.800. Creo que no. Algo de 20, algo. O me regularon mal los honorarios porque en mi trabajo, en mi caso, yo que hago muchos amparos, no hago tanto trabajo donde haya montos, me regulan los honorarios por el mínimo vital y móvil y fue bastante menos que eso. No, yo leí acá el sueldo básico. 21.600 dice acá, pero... 21.600, sí, que se supone que ahora tiene que aumentar un poquito. Se supone que debería aumentar ahora, pero actualmente es 21.600, ¿sí? Se supone que debería ir a 29.000. Ahora pregunto, 21.600 es lo mínimo y necesario para vivir. Yo por eso me salteó y le dije puede, porque realmente muy poco. Es muy poco. Sí, es mi muy apartamento poco. nomás ¿No es está cierto? 22.000. ¿No es cierto? Fíjate que mínimo porque es lo mínimo necesario para vivir, vital porque debe procurar no solamente el alimento, sino educación, esparcimiento, transporte, vacaciones, previsión social, ¿sí? Y móvil porque varía según el costo de vida. Bueno, ahí nos damos cuenta que en realidad el salario mínimo vital y móvil no es lo mínimo, porque la línea de pobreza está en 40.000 pesos. Entonces, si la línea de pobreza está en 40.000 pesos, obviamente que el salario mínimo está muy desvalorizado. ¿Sí? ¿Quién determina el salario mínimo vital y móvil? El Consejo Nacional del Empleo, la productividad, el salario mínimo vital y móvil es determinado por ellos. Es también la base en la que se tiene en cuenta, no voy a entrar en eso, vamos a seguir nomás. Bueno, ¿alguna pregunta del salario mínimo vital y móvil? Es una base que se tiene en cuenta para otras cosas, ¿sí? Básicamente. Ya les digo que en mi profesión se regula mucho por el salario mínimo vital y móvil.
Bueno, modalidades de pago, acá está lo que me preguntaba hoy Alexis. ¿Quién me preguntaba lo de la modalidad de pago? Ezequiel. Ezequiel. El salario debe ser satisfecho en dinero, especie, habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias. Ahora bien, ¿qué dice el artículo 107 de la Ley de Contrato de Trabajo? Las remuneraciones que se fijen por las convenciones colectivas de trabajo deberán expresarse en su totalidad en dinero. El empleador no podrá imputar los pagos en especie a más del 20% del total de la remuneración. Entonces, si bien las modalidades de pago en los países, en cualquier lugar, pueden ser en dinero, especie, habitación, alimentos, o la oportunidad de tener beneficios o ganancias, en la Argentina, por el artículo 107 de la Ley de Contrato de Trabajo, solamente el 20% del salario puede pagarse en una modalidad que no sea en efectivo, en dinero. Bueno, efectivo no es dinero. Bueno, espérenme un ratito, déjame, el Santi vino antes que vos tomarse. Gracias. Me trajeron un poquito de agua. Entonces, ojo con eso porque en nuestro país está prohibido y ojo con eso porque siempre preguntamos los exámenes, así que ténganlo en cuenta porque es importante porque además ustedes pueden defender sus derechos. No se les puede pagar más del 20% en una modalidad que no sea en dinero. Tampoco se puede afectar, ¿se acuerdan que en una filmina anterior vimos acá que es intangible la remuneración? Tampoco se puede afectar por embargos más del 20% del salario del trabajador. El límite es el 20%. Ustedes saben lo que es un embargo, ¿no? Los dejé a todos callados. ¿La retención de algo, profe? Claro, es la retención que se hace porque ustedes pidieron plata en una financiera y resulta que no pagaron, entonces la financiera les inicia juicio y pide al juez que les embargue, que les retenga un 20% del salario para que ese 20% del salario sea destinado a pagar lo que ustedes no pagaron. Ese embargo, esa retención no puede ser mayor al 20%. ¿Sí? Por eso, si están endeudados en varios lugares, se hacen como colas de embargo, primer embargo, segundo embargo y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta? Voy a responder lo que me preguntó Ezequiel, que no estaba acá. Hay una regulación del Ministerio de Trabajo de la Nación que establece que los trabajadores deben cobrar a través de cuentas bancarias. Esto es para blanquear el sistema de pago de los trabajadores. Entonces, está la patronal obligada a abrirles cuentas bancarias a los trabajadores en el banco que elijan, y son cuentas sueldo. Esas cuentas sueldo significa que no tienen por ahí las retenciones que pueden tener otro tipo de cuentas, ni tienen que tener, tampoco hay gastos de mantenimiento de cuentas. Las cuentas sueldo en general no tienen gastos de mantenimiento de cuenta, ¿sí? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profesor. Bueno, ¿cómo se extingue el contrato de trabajo? Básicamente, cuando hay una relación entre el empleador y el empleador lo llama al trabajador, esto en lo cotidiano, ¿no? Y le dice, mirá, sea la causa que sea. Y ahí viene. O puede ser una justa causa o puede ser un despido sin causa. Puede ser que vos no estás trabajando, no estás cumpliendo con las horas, ya tenés varios apercibimientos por llegar tarde, no entregaste la mercadería a tiempo, justas causas. O puede ser, sinceramente, el tipo de trabajo que vos haces, yo no me sirve, no estoy de acuerdo, y te echo. Voy a prescindir de tus servicios. Entonces estamos ante causas justas, es decir, cuando hay algo que justifica al empleador despedir al trabajador, o hay causas que son injustas porque en realidad el trabajador
No es que hizo algo, sino que el empleador decide simplemente prescindir de su trabajo. Lo que viene previo a eso es algo que se llama preaviso. ¿Qué es el preaviso? Es poner en aviso, preavisar que vas a quedarte sin trabajo. ¿Para qué? Para poder el trabajador ir a buscar trabajo y no quedarse durante un tiempo sin poder percibir una remuneración y alimentar a su familia, satisfacer sus necesidades. Entonces, el contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes sin previo aviso a la otra, o en su defecto, una indemnización que corresponda a la falta de preaviso, ¿sí? Cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleador. Tanto el trabajador como el empleador tienen la obligación de preavisar. ¿Por qué? Porque para la empresa también puede ser un desmedro, puede ser un daño que el trabajador se vaya. Es un trabajador valioso, es un trabajador que sabía exactamente el trabajo que debía realizarse y está específicamente en eso. Entonces también debe preavisar a la empresa con 15 días de anticipación de que va a abandonar su trabajo. Ahora, el empleador tiene que preavisarlo 15 días antes si el trabajador se encontraba en un periodo de prueba. Periodo de prueba ahora hasta 6 meses les permiten el periodo de prueba. De un mes, cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo que no exceda de 5 años, entonces un mes antes lo tienen que preavisar, y de 2 meses cuando es mayor a 5 años. El preaviso implica decir a partir de, hoy es 17 de mayo. Entonces, a partir del 17 de junio prescindiremos de su trabajo, ¿sí? O si no, junio, julio, si son 2 meses, ¿sí? Y el trabajador 15 días antes tiene que preavisar al empleador. La extinción del contrato se puede dar por voluntad del empleador, por causas ajenas a la voluntad de las partes, por voluntad del trabajador o por voluntad de ambos. Cuando es por voluntad del empleador, como les decía, puede ser con justa causa. Ay, se trabó esto. Con justa causa, opciones del puntero. Acá, con justa causa, y no lleva indemnización. Si la causa es justa, no lleva indemnización. Si no preavisó, tiene que pagar el preaviso, pero no una indemnización correspondiente a cuando es un despido arbitrario o un despido sin causa. El despido sin causa sí lleva indemnización. ¿Qué diferencia una de la otra? Que en el con causa el empleador lo despide porque el trabajador ha cometido una falta de sus deberes. ¿Se acuerdan que en filminas anteriores vimos que los trabajadores tenían derechos pero también tenían obligaciones? Si faltó el trabajador a esas obligaciones, entonces hay justa causa para su despido. Ese despido hoy en la Argentina no está prohibido. El que está prohibido hoy en Argentina por causa de la pandemia es el despido sin justa causa, que es el empleador dice, no quiero más que trabajes y listo. Entonces, ¿qué pasa si lo despiden? El empleador tiene que pagar una doble indemnización. ¿Qué implica la indemnización? Ahora vamos a ver. ¿Qué rubros contiene la indemnización? Ahora lo vemos. Por causas ajenas a las partes, pueden ser por causas que afectan al empleador, como por ejemplo económicas, quiebra, disminución del trabajo, fuerza mayor, que es un poco lo que está pasando con la pandemia. Lo que pasa es que se prohibió ese tipo de despidos. Está prohibido el despido sin justa causa y por causas de fuerza mayor. Las dos están prohibidas. Y biológicas por muerte, que es cuando ocurre la muerte del empleador, entonces el trabajador hay que pagarle una indemnización, pero equivalente al 50% de lo que realmente le correspondía recibir. Por causas que afectan al trabajador, puede ser que le haya sobrevenido una incapacidad absoluta, una inhabilitación, que se haya jubilado o que haya fallecido. Si fallece, le corresponde un 50% a los familiares del trabajador. Por voluntad del trabajador puede ser por despido indirecto, que lleva una indemnización. El despido indirecto es cuando yo como empleador no te despido porque no quiero pagarte todo lo que implica pagarte, pero hago determinadas acciones para que vos te sientas tan incómodo que te lleva a un despido. No te doy el trabajo que te tengo que dar, es decir, te tengo desocupado, no te asigno tareas,
no te asigno los horarios, te cambio de sucursales todo el tiempo, etcétera, etcétera. Hay millones de modalidades de cómo molestar a un trabajador, lamentablemente. Entonces el trabajador intima al empleador a que cesen esas acciones bajo el percibimiento de encontrarse despedido indirectamente. El despido indirecto lleva indemnización. También suele pedirse o suele sostenerse el despido indirecto cuando el trabajador intima al empleador a que lo blanquee, a que lo registre, y si el empleador no lo registra en el plazo que le dio el trabajador se puede considerar despedido indirectamente. Otra de las modalidades es el abandono o renuncia al trabajador, en este caso no hay indemnización, y por voluntad de las partes, que es el mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo es lo que les decía hoy, que para que realmente haya un mutuo acuerdo, ese mutuo acuerdo tiene que ser realizado, ya sea en las condiciones de estar con el abogado del trabajador, que ese trabajador realmente esté bien asesorado y que las firmas sean certificadas por escribano, o bien en el Ministerio de Trabajo. Porque se cumplió el plazo, porque era un contrato a término, o porque se cumplió el objeto. Por ejemplo, los contratan para realizar un tendido de cables de media tensión, y se terminó el tendido de cables y chau, se terminó el trabajo, ¿sí? Porque se cumplió el objeto. Eso no lleva ningún tipo de indemnización porque es por mutuo acuerdo. Bueno, acá hay una planilla de liquidación, esta es una planilla de liquidación posta significa que realmente es así, está un poco viejita esta porque no tiene el decreto presidencial de ahora, por ejemplo, pero fíjense cuáles son los rubros. Para la indemnización, este convenio colectivo de trabajo 122.75 es el de los empleados de la sanidad, para los que trabajan para salud. Por ejemplo, este era un empleado de un sanatorio. Se toma siempre, fíjense que es viejito porque 1.609 pesos era el salario base de la remuneración. Se toma en cuenta siempre para hacer la planilla de liquidación el salario, el mejor salario que cobró en los últimos 12 meses, que en general es el salario que está registrado en el convenio colectivo de trabajo. A ese salario se le suma el 8,33% de presentismo, y esto nos da la base de la liquidación. ¿Qué rubros se tienen en cuenta? La indemnización por despido, o en realidad es la llamada indemnización por antigüedad, es un sueldo por cada año de servicio, fracción mayor de 3. ¿Por cuánto les parece que tendríamos que multiplicar entonces 1.609 en este caso? ¿Cómo era, profe? Y dice antigüedad de 8 años, o sea, sería de 2 veces, digamos. Voy de vuelta. A ver, ¿quién me contesta bien? A ver si podemos ganar un premio, un punto para el parcial. La indemnización por despido, que en realidad lo que se está pagando es una indemnización por antigüedad, se toma en cuenta el mejor salario percibido en el último año y se paga un salario por cada año de servicio o fracción mayor de 3. ¿Por cuánto entonces tuvimos que multiplicar 1.609,35? Por 9. ¿Por qué por 9? Porque era un salario de cada año y después un tercio. ¿No? O fracción mayor de 3. Exactamente. Y esta persona trabajó 8 años. O sea, 8 años y 6 meses. exactamente. Entonces es fracción mayor. Sí. Perfecto. Así es.
Muy bien, bueno, después otro rubro es el SAC, es decir, el sueldo anual complementario que se le aplica a la indemnización por despido. El mes de octubre, que es el mes que ya está terminando de trabajar y lo despidieron, entonces fíjense que el despido fue el 2 de noviembre, entonces le debían pagar el mes de octubre que no le habían pagado. La indemnización por preaviso, porque no lo preavisaron, es el equivalente a un salario. El proporcional de los días trabajados, fíjense que lo despidieron un 2 de noviembre, entonces son 2 días trabajados y 28, siempre se toma 30 como base. 2 días trabajados y 28 días que se integran, por eso se llama integración medio de despido. Si uno suma 1.502 más 107 les va a dar 1.609,35. Las vacaciones proporcionales, porque si no bueno, las haya gozado o no, las vacaciones se pagan. En realidad, esperen porque estoy explicando mal. Las vacaciones se gozan, las vacaciones se dan al trabajador y el trabajador las tiene que gozar. Cuando son despedidos y no pueden gozar esas vacaciones, entonces se paga. Así es. El SAC, en este caso, dice 2005 y 2006 porque a este trabajador no le habían pagado el SAC, cosa que no es normal, no está bien, no es común, pero no le habían pagado. La ley 24013, que es la ley que establece la ley de empleo, que establece la indemnización por el empleo negro. Este artículo 30 del convenio colectivo de trabajo es un artículo que establece que al trabajador de la salud hay que darle todas sus herramientas de trabajo, sus utensilios, sus herramientas, su todo, y al trabajador no le daban nada. Las horas extras, y hay un rubro que acá no está, que es muy común, que es la diferencia de haberes, que es un rubro importante. En este caso no había, porque yo lo integré después, me acuerdo, porque había que sacar, era una barbaridad. Tuve que pedirle a un contador que me ayude porque era una barbaridad lo que realmente le pagaban, o lo que establecía el convenio colectivo de trabajo que debían pagarle. Era, no saben la cantidad de plata que era. Bueno, entonces ingresé la causa primero y antes de correrle traslado a la otra parte de la demanda, amplié la demanda con la liquidación esa que me había costado, no la podía hacer yo directamente, necesité ayuda. Quiero que miren un ratito y fíjense, sobre todo en esta zona, ahí. Fíjense, este despido fue en el año 2007, ¿sí? ¿Me siguen? Profe, ¿le puedo hacer otra pregunta? Antes de esto, Sí, sí. sí. ¿Quién contestó lo de que había que multiplicar por 9? Yo, ¿Quién es yo? Excel. Ah, Exe, bueno, para tenerte en cuenta ahora en el parcial. Dale. Profe, digo que uno tiene derecho a las vacaciones, pero uno puede trabajar en vacaciones o es ilegal. ¿Vos podés trabajar en vacaciones en la propia empresa? No, no, de la propia empresa o algo relacionado con lo que vos, tu profesional, digamos. Vos mientras no tengas una situación de reserva con la empresa, es decir, que vos no tengas un contrato de confidencialidad porque tu trabajo en la empresa implica que, bueno, como este pibe que me tocó a mí hacer el despido porque vendía, como les decía, era de la Coca y vendía Pepsi. Mientras vos no hagas eso y no perjudiques los intereses de la empresa, y estés trabajando en horarios que le correspondería que trabaje la empresa, vos podés hacer lo que vos quieras. Eso no hay ningún problema. Entonces, poné que vos trabajás para un estudio de ingenieros y tu horario de trabajo es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y vos a la noche haces pequeños planos para clientes privados tuyos. No habría ningún problema. ¿Querés trabajar todo el día mientras te tocaron tus vacaciones? Tampoco habría ningún problema. En la empresa te piden que te quedes y que no te dan las vacaciones, te las tienen que pagar a las vacaciones. Aparte. No sé si te contesté. Sí, sí, eso era, profe. Bueno, quiero que miren que acá dice 2007 y yo acá reclamo estos años. ¿Por qué les parece que reclamo? Y el trabajador empezó en el 99. Fíjense, el blanqueo lo hicieron en el 2001. ¿Por qué reclamo solamente el 2005 y el 2006? ¿Qué les parece? ¿Qué puede pasar ahí?
Puede ser que esos años son los que no se le dio vacaciones. Podría ser, pero no. Podría ser, la verdad que sí. Ojalá hubiese sido así. La realidad es que los derechos creditorios laborales prescriben a los 2 años. Es decir, que yo solo puedo reclamar lo de hoy a 2 años para atrás. El resto prescribe. Así que ojo al piojo cuando están en una situación de reclamo, que no se les pase el tiempo. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Bueno. Que si al tercer año no te pagan, digamos, ahí ya tenés que pensar en hacer los trámites. Exactamente, sí, porque son 2 años nomás los que se pueden reclamar. Bueno, acá están las indemnizaciones legales, sí, que es un poco acá, está mostrado para que les integren los rubros, para que ustedes vean cómo, esa es una planilla que se presentó judicialmente. Antigüedad, falta de preaviso, fallecimiento del trabajador, fallecimiento del empleador, todo lo que les fui contando, o sea que lo pueden leer tranquilamente. Lo que sería lindo es que ustedes después me avisen si ustedes pueden llegar a entrar, y yo voy a probar también si puedo ingresar al aula para ver si está este Power en el aula, o ya saben si está. Sí, ya se puede entrar en el aula. Lo que sí no nos dio el permiso para ingresar en la lista. ¿En A qué eso, lista? de los 2 grupos. No, no te puedo creer. La puse con permiso. Oh, Sí, y le teníamos que enviar, digamos. Dios mío. Entiendo que me va a llegar acá todo, ¿no es cierto? Ustedes están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Por qué me abre así? ¿Ustedes ya pidieron permiso? Ay, sí. Pero ¿y esto le toca dar acceso a cada uno? ¿No hay manera de que yo les abra para todos? Y podrían hacer un nuevo link sin los permisos y enviarlo. No, ahora termina la clase y ya lo... ¿Qué tengo que apretar? ¿Compartir? ¿Ustedes que están viendo? No les Compartir. sabría decir. Ay, algunas para la elección dinámica pueden... Sí, profe, compartir. Y tiene que dejar editor marcado, así lo podemos ver. Editor, Editor, perdón. listo. Bueno, ahora terminamos y hago así, no pierdo tiempo. Hay que ser pava. Bueno, ¡ay! Abrí el WhatsApp. Bueno, vamos acá a terminar entonces. Esto si ya tienen, ya me quedo tranquila. Ya falta poquito. Bueno, vamos con los convenios colectivos de trabajo, que es todo acuerdo escrito. Acuérdense, si hablamos de convenios colectivos de trabajo, ¿de qué derecho laboral estamos hablando? ¿Del derecho colectivo? ¿Sí? Ya no estamos hablando del derecho individual del trabajo, sino que estamos hablando de asociaciones, sindicatos, de cámaras empresariales, de federaciones, ¿sí? El convenio colectivo de trabajo es un acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo celebrados entre el empleador y un grupo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores por una parte, y por otra, una o varias organizaciones representativas de trabajadores, o en ausencia de tales organizaciones, representantes de los trabajadores interesados debidamente elegidos y autorizados por estos últimos de acuerdo a la legislación nacional. Es decir, que los convenios colectivos de trabajo se celebran, son acuerdos, por eso es un convenio que se celebra entre la patronal y entre los empleados. La patronal puede ser una cámara de empresarios, ¿sí? Puede ser un grupo de trabajadores, de empleadores que no es que estén agremiados de alguna manera específica, pero sí son del mismo rubro, y celebran ese convenio con un sindicato, con un gremio, o si bien todavía los trabajadores no están agrupados de esa manera,
con algún grupo de trabajadores que pueda tener cierta representatividad para el rubro que se trate. Los convenios colectivos de trabajo se homologan. ¿Qué quiere decir homologar? Homologar quiere decir que lo van a poner a ese contrato en el mismo nivel que si fuera una ley. Es el acto administrativo por el cual el Estado aprueba o presta conformidad al convenio, porque acuérdense que el Estado siempre es el regulador de esa relación, el controlador de esa relación, tornándolo obligatorio. Por eso una vez que lo homologan, estos convenios colectivos son ley para las partes, ¿sí? Supone la verificación del estado de la legalidad, oportunidad y conveniencia del convenio. Una vez que está homologado y publicado, rige para todos los trabajadores de la actividad. ¿Sí? Y bueno, y son condiciones, fíjense como les mostraba acá, cómo inclusive te permite en alguna situación un extra, porque esto, como no se cumplía por la empresa, la provisión de todo lo que eran los elementos que tenía que usar el trabajador, el propio convenio prevé una indemnización. Bueno, por último, nos queda lo que es la seguridad social, como decíamos hoy. La seguridad social implica contemplar las contingencias que pueda vivir un trabajador. Hoy vimos lo que eran las contingencias en relación a la salud, en relación a contingencias familiares, que puede ser que una persona se case, que tenga hijos. ¿Qué pasa con las jubilaciones? La jubilación implica que una persona que está activa pasa de ser activa a ser pasiva. Es decir, esa persona no trabaja más. Hay diferentes sistemas para poder recaudar esa plata que la persona, siendo activo, aportó a su jubilación para que luego le sea pagada una vez que está jubilado. Uno es el sistema de capitalización, otro es el sistema de reparto. El sistema de capitalización, como su nombre lo indica, implica capitalizar esa plata que se va reteniendo de los trabajadores, porque es un aporte que tienen que hacer, que se tiene que hacer cuando se paga el sueldo, se retiene una parte para el aporte a la jubilación. Y ese dinero se deposita en entidades que tienen una actividad financiera. Como su nombre lo indica, capitalizan ese dinero, forman un fondo, ese fondo trabaja, tiene acciones, administran esos fondos y una vez que el trabajador se jubila, va a cobrar en función de lo que fue aportando a ese sistema de capitalización. En nuestro país rigió durante un periodo, desde 1993, donde Carlos Menem privatizó el sistema de jubilaciones que teníamos en la Argentina, hasta la ley 24241. Las administradoras se llamaban AFJP, Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, hasta que, no sé decirles chicos, sinceramente, no me acuerdo si fue en el 2004 o el 2005, donde se vuelve el sistema de reparto en la Argentina, que es un sistema diferente, es un sistema solidario, donde el aporte que hace cada trabajador va a una entidad pública, que es el ANSES. El ANSES es una entidad autárquica del Estado Nacional, que lo que realiza es administrar esos aportes que hacen los activos y después los reparte solidariamente, equitativamente. ¿Esto qué significa? En el sistema de capitalización, cuanto más yo aporto, cuanto más capitalizo, más después cobro, porque de eso se trata el sistema. En el sistema de reparto, hay quienes tienen más y aportan más, hay quienes tienen menos y aportan menos, pero luego la distribución es una distribución solidaria de esos aportes. Entonces, va a cobrar, por ejemplo, yo soy autónomo, un profesional autónomo, y aporto con mi monotributo a la jubilación. El día que yo me jubile, mi jubilación va a ser la misma que la jubilación de un empleado de comercio, por ejemplo.
o muy parecida. ¿Por qué? Porque es un sistema solidario. ¿Por qué? Porque entiende este sistema. Hoy estoy, ¿por qué estoy ahora? Entiende este sistema que quien más tiene pudo capitalizar aparte sus ingresos y tiene una base con que poder hacer frente a su etapa pasiva de jubilación, diferente a quien es empleado, dependiente, que no tiene una espalda con la que hacer parte, con la que hacer frente a esa jubilación. Entonces hay esta equiparación solidaria. Eso es un sistema de reparto y el otro es un sistema de capitalización. Hasta acá llega mi sapiencia sobre el tema, no me dedico a esta parte de seguridad social, pero si ustedes tienen preguntas me las hacen y yo con mucho gusto se las puedo responder la próxima clase. No sé si hoy, capaz que hoy también, porque tampoco es que no sé nada, pero sé poquito, lo justo y necesario. Bueno, ¿alguna pregunta? Les prometo que terminamos la clase y doy todas las autorizaciones. Ahí está, profe. Sí, la clase se entendió bastante bien, así que cualquier cosita le podemos pegar una mirada a la grabación. Perfecto, muy bien. Ni un problema. Me pueden preguntar por WhatsApp también. Yo por ahí estoy teniendo un tema con los trabajos pues, prácticos, digamos, pues se me confunden. Ayer se tenía que entregar el 5 y el 5 pasa al 10, algo así.